Y vamos a comenzar a desarrollar uno de nuestros principales títulos. Tiene que ver con estos 8 puntos muy importantes para cada uno de los pequeños, medianos y grandes productores de la República Argentina, sobre todo de nuestro litoral, que han sido muy fuertemente afectados por la sequía. En este contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo ayer martes una reunión con los dirigentes de la Mesa de Enlace. El encuentro se realizó en el Palacio de Hacienda con la participación del secretario de Agricultura, el entrerriano Juan José Bailo. Si bien en principio el encuentro fue para seguir analizando el duro presente de las consecuencias de la sequía, finalmente se dieron a conocer estos puntos. Se había comunicado hace algunas semanas atrás que se estaban esperando los primeros días del mes de febrero para poder anunciar este paquete de medidas que finalmente se comunicó ayer y que a continuación vamos a seguir analizando. Se habla de asistencia, de alguna suspensión de impuesto a las ganancias, por ejemplo, y también de diferentes líneas de crédito que van a llegar a cada uno de los productores frente a este contexto sumamente complejo. Vamos a analizarlo de la mano de Jorge Chemes. Él es presidente de la Confederación Rural de la República Argentina. Ella tiene la gentileza de compartir los siguientes minutos con nosotros para analizar cada uno de estos puntos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buen mediodía para vos. ¿Qué tal? Buen día Paola, buen día a todo el equipo y gracias por el llamado. Bueno, se habla en principio de 8 medidas, de 8 puntos muy importantes que ya vamos a ir analizando y detallando cada uno de ellos, pero en principio podés a grandes rasgos hacer un balance de lo que significa para los productores argentinos cada una de estas medidas adoptadas por el ministro de Economía. Sí, creo que las noticias que ayer anunciaron son prácticamente la mayoría de los puntos que hemos pedido la semana pasada en la anterior reunión con el secretario Bailo. Son medidas que están dentro de un marco de emergencia, medidas que tienden a aliviar de alguna manera el bolsillo del productor. Por eso es que apuntamos a todo lo que es prórroga de la carga impositiva a nivel nacional, hablemos directamente de AFIP, y por supuesto líneas de crédito para financiamiento, que básicamente son los dos puntos que en esta emergencia que está viviendo el productor va a necesitar, que concretamente es el alivio de no tener que ir a pagar vencimientos cuando no tiene ingresos. Específicamente hablando de la asistencia, se habla de 5.000 millones de pesos específicamente y distribuidos también en cada una de las provincias, y esto también tiene la característica de ser renovable a futuro. ¿Ya se sabe o ustedes pudieron conocer los pormenores? Porque en principio esto se destinaría a cada uno de los productores a través de las provincias y de los municipios. ¿Tendrá algún tipo de inscripción o quién va a hacer la valoración de cómo llega esa asistencia a cada uno de los productores? Bueno, en principio lo más importante es que el productor haga la presentación de emergencia y tenga su certificado. Bien. Una vez que lo haya obtenido, se presentará en la entidad bancaria donde tiene su deuda o no, y a partir de ahí refinanciará la deuda que tiene, pero también va a tener acceso a nuevas líneas de crédito para que tenga capital de trabajo y pueda, digamos, recomenzar todo el proceso productivo. Acá hay que destacar algo que otras veces no estuvieron o no lo tuvieron presentes, que es las líneas de crédito para productores que arriendan campo, o sea que siembran fuera de su campo. Están comprendidas líneas de crédito para que puedan sostener el arrendamiento y no perder ese campo que a lo mejor hace muchos años que lo están manteniendo o que lo sostienen con otro propietario. Esto es algo que se pidió porque básicamente cuando tomamos la zona núcleo, que es la pampa húmeda, vemos que el 60% de la agricultura está hecha sobre campos arrendados. Así que esto es un aditamento nuevo o una nueva línea que se incorporó en todo este proceso. No es menor lo que usted está comentando a propósito también de este último porcentaje que estaba mencionando. El 60% entonces de los productores de la región núcleo tienen esta característica de estar produciendo en campos que han sido arrendados. Respecto de la suspensión del pago de impuesto a las ganancias, algo en donde ustedes también venían insistiendo las últimas semanas, esto no va a ser en principio para todos los productores, sino para aquellas personas que hayan declarado en el 2022 ingresos superiores a los 50 millones. ¿Esto es así? ¿Y ustedes cómo observan esta situación concreta? Sí, efectivamente. Por eso digo que lo primero que tendría que hacer el productor es solicitar su certificado de emergencia, ¿no? La realidad es que esto está apuntado a sostener o apoyar
primordialmente al productor mediano y chico, que es el que menos herramientas tiene para poder sostenerse en una situación de crisis. No digo que todo el resto de los productores no lo tengan, todos tienen problemas y todos son graves, pero lamentablemente el productor mediano y chico a veces no tiene acceso a créditos, no tiene acceso a diferentes producciones, a una diversificación de producciones que lo puede ayudar de alguna manera en forma momentánea. Por eso es que se apunta a ese volumen de productores, a ese volumen de facturación. Creo que está destinado básicamente, como decíamos, que tenga capital de trabajo, porque en algún momento va a llover y en algún momento hay que recomenzar toda la tarea y la recomposición del sistema productivo. Y al no tener capital de trabajo es donde las entidades financieras y el gobierno tiene que estar apuntalándolo y sosteniendo para que pueda llevar adelante. También lo quiero llevar a otro de nuestros temas del día que tiene que ver con el precio de la carne. Ustedes también como productores venían insistiendo en que claramente esta situación iba a tener un impacto en el precio del consumidor final, precisamente porque la situación está siendo muy compleja y muy complicada, sobre todo en algunos puntos del país, como por ejemplo en el departamento Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. Incluso hoy estuvimos charlando con algunos comerciantes que nos decía que solamente en el mes de enero algunos cortes iban a tener, o ya tuvieron de hecho incrementos superiores al 30%. ¿Ustedes cómo observan esta situación concreta y qué tipo de incrementos tenemos que esperar los consumidores para los próximos meses teniendo en cuenta todas estas situaciones? Hace un mes atrás aproximadamente emitimos un comunicado desde CRA, justamente poniendo en alerta esto que está ocurriendo. En realidad, para que la gente tenga claro, en el segundo semestre del año 2022, la hacienda en pie tuvo una pérdida de precios de entre el 38 y el 40%, más el porcentaje de inflación que se fue produciendo. Con esto lo que queremos aclarar es que estos aumentos de precio no son un incremento, sino que es una recomposición de lo que se perdió durante el segundo semestre del año. Obviamente esto en el bolsillo de la gente genera un incremento de precios en el mostrador. La gente no lo puede ver desde otra faceta. Pero claro, la realidad es que hoy el precio de la hacienda en pie no está por encima de la inflación, sino que está muy por debajo. Esta recomposición, lamentablemente, se está empezando a transparentar en los mostradores, que es lo grave. Pero bueno, volvemos a repetir, no es culpa del productor que ocurra esto. Esto es una recomposición de los mercados, que donde la presión de la demanda aumenta, donde tenemos situaciones de falta de gordos por la sequía y en definitiva falta de producción de carne, lamentablemente estamos asistiendo a estos incrementos de precios. Y para el mes de febrero, ¿qué aumentos esperan? ¿Tienen alguna aproximación en este sentido? La verdad es que no tenemos una estadística de lo que se puede llegar a producir. Todo depende también de cómo se comporte el consumo interno, ¿no? Si hay un aumento o no de los kilos de carne consumidos dentro del país, en el consumo interno, y además cómo se muevan las exportaciones también. Hay un complemento dentro del mercado que es el que ejerce la demanda y que puede movilizar para arriba o para abajo los valores que realmente se transparentan. Por último, le consulto, ¿cuándo comenzarían a implementarse cada una de las medidas que, bueno, recientemente fueron comunicadas del Ministerio de Economía Nacional? Nosotros solicitamos que sea en forma urgente, que haya mucha transparencia en la comunicación, digamos, de lo que sale desde el Ministerio de Economía hacia las sucursales bancarias o las delegaciones de AFIP en el interior, para que no haya desconexión y eso retrase el efecto de las medidas, y sobre todo en materia impositiva, porque dentro de lo que es AFIP, además de la prórroga que va a haber en todos los impuestos, se van a evitar las ejecuciones fiscales, se suspenden las ejecuciones fiscales y los embargos a las cuentas corrientes, con lo cual esto necesita una urgencia especial para que no se cometan injusticias y el productor termine teniendo más problemas. Así que yo supongo que de acá a la semana que viene esto tiene que estar funcionando armoniosamente. Jorge, le agradecemos mucho este contacto, esta comunicación y todo el análisis que nos ha brindado respecto a esta situación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta siempre. Hasta luego. Seguimos hablando concretamente de este tema y debemos